acompañen ahí a sus Biblias, me acompañen a Job capítulo número 1. Vamos a estar leyendo por ahora allí, vamos a leer varios versículos, por eso les pido que marquen la historia en el libro de Job. Y vamos a estar leyendo por ahora el versículo 8, capítulo 1, versículo 8 al versículo número 11. Y por reverencia a la palabra de Dios, hermanos, vamos a ponernos de pie para leer esta porción de la palabra del Señor en Job, capítulo número 1, versículo 8 al versículo 11. ¿Están ahí, hermanos, conmigo? Amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a un Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Versículo 11 dice, hermanos: pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. El Señor bendiga su palabra. Hermanos, en esta historia es importante que usted pueda ver muchas verdades. Aquí vemos infinidades de verdades que tienen que ver con una vida práctica del cristiano. Primeramente, vemos acá que Dios, Jehová, conoce perfectamente a Job. Job tenía características importantes que vamos a ver en este momento, pero lo más resaltante es que se presenta Satanás delante de Dios y le dice: mira, él te ama y te quiere y te sirve porque tú has puesto una cerca alrededor de él. Y no solamente dice Satanás que le ha cercado alrededor de él, sino habla de 3 niveles de protección. Dice, le ha cercado a él, ha cercado su casa y ha cercado todo lo que tiene. Y Satanás le dice a Jehová, le dice allí, pon ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Yo quiero hoy hablar acerca de esas cercas de protección que el Señor puede tener para cada uno de nosotros. ¿A quién le gustaría que Dios cercara su vida, su casa y todo lo que tiene? Para poder tener eso, es importante ver las características que tiene Job. Porque a veces queremos que Dios haga muchas cosas con nosotros, pero nosotros no hacemos muchas cosas para Él. Pero vamos a orar, hermanos, para pedir la dirección del Señor y sea Él quien pueda hablar a nuestras vidas. Padre, gracias. Gracias te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias por cada hermano, hermana visitante que hoy nos acompaña. Habla nuestras vidas, Señor. No nos dejes salir igual a como entramos. Tu palabra, Señor, es perfecta. Tu palabra es ese martillo que quebranta el corazón. Es esa luz que alumbra en la oscuridad. Por favor, no nos dejes ir igual, Señor. Tú conoces las cargas, las dificultades que muchas veces tenemos, que llevamos por dentro. Ayúdanos, Señor, el día de hoy a poder llevar tu palabra en nosotros y poder salir de aquí, Señor, edificado. Cerca nuestra vida, Señor. Cerca nuestro corazón del pecado. Cerca nuestra familia. Cerca nuestra iglesia, Señor. Y que el día de hoy podamos aprender más de tu palabra. Lo dejamos en tus manos y pedimos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Muchas gracias. Es importante ver esta cerca. Y una vez estaba predicando precisamente del capítulo 1 de Job. Y es interesante que hay un evento que nos marca aquí en esta historia, en este libro. El libro de Job es uno de los libros más antiguos que fueron escritos, que tenemos en la Biblia. De hecho, en el orden cronológico del más viejo, el libro más viejo escrito en la Biblia, Job tiene que estar en uno de los primeros.
Y es interesante porque ocurre un evento que el Señor nos deja ahí en su palabra y dice que se presentaron delante de Jehová todos sus hijos, entendiendo que si usted tiene a Cristo en su corazón, ¿quién tiene a Cristo en su corazón, hermano? Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted es hijo de Dios por adopción. Dice la Biblia, a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Y vemos que el Señor nos adoptó, somos hijos de Dios por adopción. Pero los ángeles son hijos de Dios también. Pero ellos son hijos de Dios por creación. Y dice la Biblia que se presentaron delante de Jehová todos sus hijos, hablando de los ángeles. Y interesante que Satanás se le presenta a Jehová y Jehová le dice a Satanás, le dice: Satanás, ¿no has considerado a mi caballo de batalla? Este es mi caballo, Job. Y el Señor, orgulloso de su hijo, le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Y es interesante que Satanás le dice: claro, por supuesto que él te sirve, porque tú le has cercado, tú le has puesto una cerca. Él no cree en un Dios de balde. Cuando dice la expresión en la Biblia, un Dios de balde, tiene que ver como un Dios de mentira, como un Dios que no sirve a la aventura. Él cree en un Dios vivo y tú lo has cercado alrededor. Y le dice: lo has cercado a él. Segundo, has cercado. ¿Cuál es la segunda cerca, hermano? ¿Cuál es la segunda cerca? Job. ¿Y cuál es la segunda? Su familia. Y tercero, ¿cuál es? Vamos a ir ahí. Mire conmigo ahí en el versículo número 10. ¿Están conmigo ahí, hermano? Amén. ¿Están vivos o no están vivos? Amén. Versículo 10 dice: no le ha acercado alrededor de quién. De él. ¿De quién más? De su casa. ¿Y qué más, hermano? Y de todo lo que tiene. Ahora, ¿cómo sabía Satanás que él estaba cercado? ¿Cómo Satanás sabía que él tenía una cerca de protección? Evidentemente estamos hablando de una cerca de protección espiritual. El Señor lo había cercado. ¿Cómo Satanás sabía que él tenía esa cerca en él, en su familia y en todo lo que tiene? ¿Cómo lo sabía Satanás? Porque ya había intentado, ¿qué? Tocarlo, pero no había podido. Hermanos, la Biblia dice que Satanás vino a este mundo para robar, matar y destruir. Pero yo he venido, dice Cristo, para que tengan ¿qué? Vida, y la tengan ¿cómo? En abundancia. Dice en primera de Pedro, hermano, dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien ¿qué, hermano? Devorar. Entonces, si fuese por Satanás, nos mata a nosotros ya, inmediatamente. Él no quiere jugar con nosotros. ¿Por qué Satanás no nos mata directamente? ¿Por qué Satanás no mata a los pastores así de una vez? Porque el Señor, nuestra vida está en la mano del Señor. Pero queremos muchas veces que el Señor nos cerque, nos proteja, nos guarde. Yo quiero que el Señor guarde mi vida. Yo quiero que el Señor guarde mi familia. Yo quiero que el Señor guarde lo que tengo, guarde mis bienes. Pero aquí vemos en esta historia cómo el Señor permite que Satanás toque a Job. Y cuando Dios permite que nos sucedan cosas malas en nuestra vida, son por dos cosas importantes. Número uno, por consecuencia de nuestro pecado. A veces nos van a suceder cosas malas al cristiano. Por eso, cuando usted entra por esa puerta, usted nunca va a escuchar desde este púlpito un mensaje que le va a decir a usted: si usted entra a través de esa puerta, va a parar de sufrir. Esa es la peor blasfemia que vamos a escuchar nosotros. Porque en los caminos del Señor nosotros no vamos a parar de sufrir. Vamos a seguir sufriendo, pero la diferencia es que Él está con nosotros. La Biblia dice: tú pues sufre penalidades como un buen soldado ¿de quién? De Jesucristo. Por eso es que al cristiano, al que ama a Dios, le suceden cosas malas. Usted debe entender que la muerte es parte de la vida. No podemos nosotros amargarnos contra de Dios porque alguien en la familia falleció. Tristemente vamos a sufrir pérdidas familiares, vamos a sufrir pérdidas emocionales. No solamente Job perdió a sus hijos y perdió no solamente a sus hijos, su familia. Job perdió la parte emocional, perdió a su esposa. Su esposa le dijo: maldice a Dios y muérete.
Y no solamente eso, sino que también muchas veces vamos a tener que sufrir en nuestro cuerpo enfermedades. Y vamos a tener que sufrir por culpa muchas veces, como le dije, número uno, por el pecado, por desobediencia. Pero a veces también al cristiano Dios permite que le sucedan cosas malas para poder edificarnos, poder fortalecernos. Y esa es la vida de Job. Nosotros nos quejamos a veces y nos quejamos de Dios. ¿Por qué me sucede esto? Hermanos, no se nos olvide nunca que nosotros somos la creación de Dios, somos ese vaso de barro. El que es Dios en esta situación es Él, no nosotros. Más bien debemos nosotros clamar al Señor por su misericordia cada día. Y usted quiere saber por qué Dios ha sido bueno con nosotros. ¿Cómo sé yo que Dios ha sido bueno con nosotros? Porque estamos vivos el día de hoy aquí. Porque todavía respiramos. Porque el Señor nos ha guardado, nos ha protegido. Algún día vamos a morir, sí. Ojalá que el Señor nos dé mucha vida y muramos a los 150 años cada uno de nosotros. No, pastor, ya yo no aguanto más, ¿verdad? Y los solteros dicen, sí, pastor, a veces me da chance de casarme. Hay algunos solteros que se van a casar en la boda del Cordero, hermano, y es de broma, ¿verdad? Pero es importante, hermanos, entender que si queremos que Dios pueda acercar nuestra vida, si queremos esa bendición de Dios, es importante tener esas características también que tenía Job. Job era un hombre íntegro y piadoso. Vemos en la Biblia y leímos hace rato que Job hacía banquete y oraba por sus hijos, clamaba al Señor por su familia. Y es interesante porque Job tenía esa característica de ser un varón, un hombre. Mire el versículo 1, están conmigo ahí, ¿verdad? Vamos a leer el versículo número 1. Dice, y hubo en la tierra de Uz un varón llamado, ¿cómo se llamaba? Job. Bueno, él era un hombre sujeto a pasiones, era un hombre con debilidades, con tentaciones, como somos nosotros, como somos todos. Hermanos, la vida cristiana no depende de un super cristiano. El éxito de nuestra vida no va a depender de que yo soy un super cristiano. El éxito de nuestra vida depende de que tenemos un super Dios. Y Job, aunque vemos acá la calidad de Job, y créanme, hermanos, que mira, para que usted vea cómo era Job, que el Señor le dice a Satanás, mira, no ha considerado a mi siervo Job. Míralo como es, no, considéralo. Hermano, para que el Señor llame ese gallo de pelea, tiene que tener varias características. Y yo estoy relajado porque yo no le llego ni a la mitad ni a los tobillos a Job. Pero nosotros debemos anhelar cada día parecernos más a nuestro Señor Jesús y poder llegar a la estatura de Él. Job era un hombre común y corriente con debilidades. Hermanos, Cristo vino al mundo y se hizo hombre para poder vencer al pecado en su terreno. Y el Señor nos dice en su palabra que así como Él venció el pecado, ahora Él nos puede dar a nosotros la fuerza para vencerlo también. Ahora, ¿quién tiene a Cristo en su corazón, hermano, esta mañana? Usted tiene la fuerza suficiente a través del Espíritu Santo para poder vencer. Job era un hombre sujeto a pasiones y debilidades, y lo vamos a ver a través del libro de Job. Cuando usted lee todo el capítulo y todo el libro completo, se va a dar cuenta que era un hombre que tenía dificultades, que tenía sus altos y sus bajos. Pero no solamente dice ahí, dice versículo 1, dice que este era un hombre perfecto y recto. Cuando habla de perfección, no está hablando que no tenía errores. Cuando habla de perfecto y recto, es que era un hombre íntegro, hermano. Y queremos que Dios nos cerque a nuestra vida. Bueno, Dios espera de nosotros que seamos un cristiano íntegro, que nosotros podamos vivir de acuerdo a la verdad que está en las Escrituras. Déjeme decirle algo, hermano, que la mentira es pecado. ¿Están conmigo, hermano, esta mañana? La mentira es pecado. Un cristiano no debe mentir. Un cristiano no debe ser peleón, porque ya somos una nueva criatura. Debemos ser íntegros, hermano. Mire, el mundo debe ver en nosotros no perfección, porque usted y yo somos una mata de pecado, somos pecadores. Pero el mundo debe ver en nosotros a Cristo Jesús. Y para poder ver a Cristo Jesús debemos
debemos procurar ser íntegros. Y ahí vemos que Job era un hombre íntegro, era perfecto y recto. No solamente era perfecto y recto, mire la otra característica que nos da el capítulo 1 de Job. Dice que era temeroso ¿de quién? De Dios. De Dios. Hermanos, cuando habla de temor a Dios, tiene que ver con el deseo de nosotros de poder apartarnos del mal, de tener ese temor de que Él está con nosotros, que Él está a nuestro lado. No habla solamente de miedo, y debemos tenerle temor a Dios. Tiene que haber un componente de miedo. Hermanos, mire, si el Señor hace así, nos lleva a todos nosotros de una vez. El Señor, nuestra vida está en las manos de Él, y debemos tener temor. Y me impresiona a veces cómo hay cristianos que pecan deliberadamente y no tienen temor del Señor. Una vez una persona me dijo: pastor, yo no le temo a nadie, yo le temo únicamente a Dios, y yo hago las cosas porque yo le temo a Dios. Y no te da temor eso, de que sea el Señor quien te pueda juzgar, que pueda darte conforme a tus obras. Por eso es importante, hermano, tener un corazón temeroso del Señor. Que nosotros entendamos que esta Biblia que tenemos en nuestras manos es la palabra del Señor. Que si nosotros procuramos y hacemos lo incorrecto, el Señor puede juzgarnos. No endurecer nuestro corazón. Job era un hombre que era temeroso de Dios. Él sabía que su vida estaba en las manos del Señor. Y no solamente eso, sino que era un hombre apartado ¿de qué? Del mal. Era un hombre apartado del mal. No es que él carecía de pecado. Mire un momentico, por favor, el capítulo 9. Y ponga una marca ahí en el capítulo 1. Pero mire el capítulo 9, versículo 20. Para que veamos que Job también era un hombre que tenía sus fallas. Job capítulo 9, versículo 20. ¿Están conmigo ahí, hermanos? Dice: si yo me justificare, me condenaría ¿qué? Mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría ¿qué, hermano? Inicuo. Él sabía que no podía justificarse. No era un hombre sin falla, pero era un hombre que estaba apartado del mal. Hermanos, ¿quién cree que Dios pueda perdonar nuestros pecados? Dice: el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa, ¿y qué más, hermano? Y se aparta, alcanzará ¿qué? Misericordia. El Señor, hermano, sabe que somos pecadores. El Señor sabe que tenemos falla, que arrastramos tantas cosas. El Señor espera de nosotros que confesemos nuestros pecados y nos ¿qué? Y nos apartemos. Y dice la Biblia: y alcanzará misericordia. Job, hermanos, tenía tantas características. Por eso dice la Biblia que Dios le cercó. Mira, era un hombre perfecto, un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. No solamente Job tenía estas características espirituales, también Dios lo bendijo, también materialmente. Y yo creo, hermano, que el Señor puede bendecirnos a nosotros materialmente también. Pero el centro del cristianismo no es la prosperidad económica, y ojalá que el Señor provea y nos prospere y que le pueda dar a usted ese yate que usted quiere. Amén. ¿Quién desea una Homer? ¿Quién desea una burbuja, una camioneta último modelo? Nadie la quiere, ¿verdad? Pero ¿sabe qué, hermanos? Porque a veces el Señor no nos da el yate, porque no estaríamos aquí hoy. Estaríamos en los roques, ¿verdad? Bañándonos. Pero ¿sabe qué? Dios, la prosperidad también puede ser material. Y de verdad, hermano, que el Señor le bendiga y le prospere su trabajo, que prospere la bendición que usted hace, el trabajo que usted hace. Hermana, que el Señor le bendiga y le pueda permitir comprar esa morocha que usted quiere, y no la hermana que está aquí, ¿verdad? La morocha es la lavadora y la secadora, esa nevera que usted quiere que escupe hielo, ¿sabe? Hay una que usted le dice: escupa hielo, y ojalá que el Señor le bendiga y nos dé, hermano, ¿verdad? Yo oro para que el Señor nos prospere económicamente, ¿amén o no? Pero también no solamente la prosperidad es material. Job tenía una prosperidad mucho mayor, que era esa prosperidad espiritual. Él estaba bendecido materialmente,
Pero ¿sabe qué tenía Job? Aparte de las bendiciones materiales, tenía a su familia con él, tenía a sus hijos con él, tenía una relación íntima con Dios. Ojalá que el Señor nos dé los camellos que tenía Job, que nos dé las vacas que tenía Job, pero que también nos dé el temor que tenía Job. Si hablamos de prosperidad, estamos hablando también de tener esa prosperidad espiritual. Pero Job era un varón próspero espiritualmente y también materialmente. Mire, cuando leemos allí todo lo que tenía Job, Job tenía aproximadamente 30,000 ovejas, tenía Job. Tenía aproximadamente 3,000 camellos. Tenía aproximadamente 5,000 yuntas de bueyes, 500 yuntas de asnas. Es decir, hermanos, sacando la cuenta de su dinero, de todo lo que tenía, poseía más de 12,000 millones de dólares. Sacando la cuenta, cada vaquita, cada ovejita, cada camello. Job era un hombre que tenía prosperidad económica. Y ojalá que el Señor nos dé por lo menos un camellito de eso, ¿amén o no? No le pedimos 3 yuntas de camellos, pero bueno, el Señor nos provea un camellito, gloria al Señor por eso. Pero la prosperidad, hermanos, la prosperidad no solamente es la parte material. Y créame, el día de hoy usted va a encender el televisor, va a ver en las redes muchas iglesias que le van a hablar de prosperidad económica, y eso es bueno, pero realmente lo que debemos anhelar es esa prosperidad espiritual, ser temerosos de Dios, estar con el Señor. Hermanos, de este mundo nada podemos sacar. Esos camellos no se los va a poder llevar. Esa morocha que usted quiere la va a tener que dejar aquí, la va a disfrutar su suegra. No, mejor no me dé nada el Señor entonces. Hermanos, de este mundo no podremos sacar nada. Por eso nuestros tesoros están en la presencia del Señor. Por eso es que tenemos que trabajar por las cosas que no perecen, esas cosas espirituales. Él tenía una familia ideal, Job. No solamente tenía una prosperidad espiritual, tenía prosperidad económica, tenía una familia ideal. ¿Por qué sabemos eso? Porque tenía 7 hijos y tenía 3 hijas, 10 hijos en total. El número 7 es el número perfecto, el número de Dios. Tenía una familia pronunciada, hermanos. En la antigüedad, por lo menos cada matrimonio debería tener por lo menos 5 hijos, hermanos. Es decir, yo quedé en 3, me faltaron 2, ¿verdad? Mi hermana mi esposa tiene 10 hermanos, ya trabajaron de más, ¿verdad? Allí. Pero la Biblia, hermanos, nos enseña que nuestros hijos son una herencia de Dios, son una bendición del Señor. Y Job tenía una bendición familiar, tenía sus 7 hijos, sus 3 hijas y su esposa. Tenía relación con el Señor, tenía para matar un buey cada día, hermano, si quería. Y tenía a sus hijos alrededor de él, a tal punto que él hacía una fiesta cada vez que cumplía años sus hijos. Hacía un banquete y él intervenía delante de Dios por cada uno de sus hijos. Mire, tremendo las características que tenía Job. Un hombre piadoso, un hombre bendecido materialmente y un hombre bendecido familiarmente. Pero, hermanos, en la vida cristiana a veces van a llegar las pruebas a nosotros. Entienda que nuestro camino, nuestro peregrinar en este mundo va a estar rodeado de alegrías, de tristezas, de lágrimas, pero lo más importante ya lo tenemos. Lo más importante lo tenemos, que es la seguridad de nuestra salvación. Entendemos que lo que vivimos en este mundo es tan corto comparado con la eternidad que se avecina para nosotros. Pero las personas el día de hoy están tratando de vivir una vida sin Dios. Quieren vivir una vida para poder disfrutarla acá, y debemos disfrutar nuestra vida. Debemos disfrutar, por eso usted y yo debemos estar gozosos. La Biblia dice que debemos estar siempre gozosos. Hay cristianos que andan con cara y chupando limón todo el tiempo. Andan todos angustiados. Hermanos, vamos a tener dificultad, pero tenemos una gran ventaja. Somos salvos y estaremos en la presencia del Señor. Vivamos la vida, disfrutemos la vida.
ahí, ¿verdad? Y yo entiendo, hay que guardar, hay que administrar, tener cositas. Ahí guardando, vaya y salga a comerse un helado de McDonald's con sus hijos. Salga y lleve a su esposa a Farmatodo y dígale, compra lo que tú quieras. Pastor ya se volvió loco, ¿verdad? Disfruta, hermano, la vida. Mire, uno no sabe hasta el momento que vamos a estar acá. El hobby, la vida cristiana es una vida de disfrutar, porque tarde o temprano, hermano, va a llegar las pruebas a nuestra vida. Dice la palabra del Señor que un día vino los hijos de Dios de rodear la tierra y se presenta Satanás. Satanás es nuestro acusador. Satanás es aquel que va a decir, mira, la perfección de nuestro acusador, ahí está. Este no sirve, este necesita la condenación. Pero qué bendición que aunque Satanás es nuestro acusador, nosotros tenemos un abogado que es Cristo Jesús. Dice, por esta cosa os he escrito a vosotros, por si hubieses pecado, dice el apóstol, sepáis que tenemos un abogado en Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro abogado. Cuando Satanás diga, pecador, condenado, tiene que pagar con la muerte, Cristo va a decir, yo pagué el precio por él. Yo morí por él y Cristo es nuestro abogado. Pero eso no significa que Satanás va a dejar de ser nuestro acusador. Y va a llegar el momento donde van a llegar a nuestras vidas y vamos a sufrir y nos van a pasar cosas malas. Nos van a pasar cosas que no son muy gratas. Y comienza Satanás a decirle a Jehová, claro, por supuesto que él está sirviéndote, porque él no teme a un Dios de balde. Hermanos, qué tremendas palabras de Satanás. Nuestro Dios, el Dios que nosotros creemos, no es un Dios de mentira, hermano. Es un Dios real. Amén. ¿Cómo sabemos eso? Pastor, ¿cómo usted lo sabe? Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Porque Él está con nosotros, porque no es un Dios de balde, como le dijo Satanás. Claro, Él te sirve porque tú lo has cercado. Dice, lo has cercado a Él, tiene una cerca a Él. Por eso es que Dios nos protege. También tiene una cerca en su casa y tiene una cerca en todo lo que tiene. Mire el versículo 10, hermano. Versículo 10, la última parte. Mire lo que dice. Una tremenda verdad de Dios para con sus hijos. Dice, al trabajo de sus manos has dado ¿qué? Bendición. ¿Está conmigo ahí, hermano? Versículo 10, la última parte. Al trabajo de sus manos has dado ¿qué? Bendición. Por tanto, sus bienes, ¿qué dice? Han aumentado. Pero, siempre hay un pero en la vida. Y ahí está el pero en la vida del cristiano y el pero en la vida de Job. Dice, pero ahora extiende tu mano y toca, ¿qué dice ahí, hermano? Todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y en el pero, la prueba en nuestra vida. Hermanos, yo no les pido que ustedes se pongan el molde o el modelo, sea el pastor o sea un hermano de la iglesia, porque realmente, hermanos, nuestro modelo a seguir es Cristo Jesús. Usted debe poner su mirada en Cristo Jesús. Que yo me fui de esa iglesia porque hay un poco de hipócrita, porque está poniendo su mirada en el hombre. Nuestra mirada tiene que estar puesta en Cristo Jesús. No, que yo me fui de los caminos del Señor por las pruebas y las dificultades, porque está poniendo su mirada en la tormenta que está alrededor y quitamos nuestra mirada de nuestros ojos de Cristo Jesús. Él, hermano, nuestro Señor, debe ser aquel que nosotros pongamos nuestra mirada en Él. Y vemos allí que tarde o temprano va a venir ese pero en la vida. Y dice la palabra que Jehová le dijo a Satanás, ok. Y Dios permitió que Satanás tocara a Job. Y es importante, hermanos, porque en algún momento, dice la Biblia, en el libro del Apocalipsis, dice que cuando el Señor en el lago de fuego va a lanzar a Satanás y va a lanzar a la muerte al lago de fuego. Para nosotros morir, algún día vamos a morir, el Señor va a tener que quitar su protección. Para nosotros tener que pagar nuestro pecado. Dice que la paga del pecado es ¿qué, hermano? Y es por eso que tenemos que morir. No es que Dios ideó
un plan y un Dios que está arriba gozándose de nuestro sufrimiento, hermano. El pecado entró al mundo, recordémoslo, nunca lo olvidemos, no por idea de Dios, entró al mundo tan sencillamente porque el hombre desobedeció al Señor. Y el pecado entró al mundo por un hombre, y luego de ese pecado pasó a todos los hombres. Por cuanto todos, ¿qué dice la Escritura, hermano? Por cuanto todos pecaron. Pero Dios es tan bueno que aunque el pecado entró por un hombre, y aunque la mujer fue la utilizada para ser tentada y Satanás hiciera su obra, ahora el Señor vino al mundo, nuestro Señor Jesucristo, para que a través de Él la vida pasara también ahora a todos los hombres. El Señor nos da la oportunidad a nosotros y al mundo de poder conocerle. Pero acá, hermanos, vemos que el Señor permite que Satanás toque a Job. Mire el versículo 12. Versículo 12. ¿Están conmigo ahí, hermanos? ¿Están vivos o no están vivos? Amén. Versículo 12 dice: dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Dios quitó su cerca de protección. Quitó la cerca de protección de él, de su familia, de lo que tenía. Recuerda, hermano, a veces al cristiano suceden cosas malas por dos cosas: consecuencia del pecado, y número dos, porque Dios lo permite para enseñarnos y edificarnos, y poder fortalecernos, y poder salir más perfeccionados. Y en este era el caso de Job. A veces nuestras decisiones nos llevarán a sufrir. Si usted se aleja de Dios, usted aleja a su familia de Dios, usted se aparta del olivo, usted se aparta del tronco, hermanos, dice la Escritura: alejados de mí, ¿qué dice, hermano? Nada podéis hacer. A veces el sufrimiento, la gran mayoría del sufrimiento en la vida del cristiano es por desobediencia, por el pecado. Estamos arrastrando decisiones, nuestras malas decisiones. Pero vemos acá en Job que el Señor permite que Satanás pueda tocar. Y Satanás toca, número uno, toca la parte material de Job. Recuerde, Job era multimillonario, hermanos. Era un hombre multimillonario. Era un hombre bendecido materialmente. Mire el versículo número 13. ¿Están conmigo ahí, verdad, hermano? Versículo 13 dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos. Los sabeos eran otras naciones que estaban alrededor. Dice: y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. En un día le robaron todas sus vacas y sus camellos. Versículo 16, ¿están conmigo ahí, hermanos? Dice: aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Versículo 17, ¿qué dice, hermano, al principio? Todavía estaba, ¿qué? Hablando. Y vino otro que dijo: los caldeos, otra nación que estaba alrededor, hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Hermano, qué interesante que en un día, y mire la forma como lo escribe allí, como lo relata el Señor. Dice que todavía estaba uno hablando y venía ¿qué? El otro. Venía una noticia mala tras otra. ¿A alguien le ha sucedido algo parecido? Le ha sucedido que viene una cosa tras otra, y todavía está hablando y ¡pum! Viene otra, y viene otra, y viene otra. Y uno dice: ¡ay! Job y yo. Pero ¿sabe qué, hermano? Que Job
Satanás tocó algo importante en la vida de Job, lo material. Tal vez nosotros estamos acá y el Señor nos ha bendecido materialmente. Pastor, que no va a estar bendiciendo Dios materialmente, tengo que agarrar 3 carros para venir para acá. Pero dice la palabra del Señor que tenemos sustento y abrigo, y con eso debemos estar contentos. El Señor nos ha dado lo demás, es ñapa. Pero nuestra mirada no debe estar puesta en lo material, hermanos, porque un día lo tenemos y el otro día lo podemos perder. Yo no viví aquí en la tragedia de Vargas cuando sucedió la tragedia de Vargas, pero los que estaban en aquel tiempo perdieron todo de un día a otro. Perdieron sus carros, perdieron sus casas, perdieron sus posesiones, lamentablemente. A veces podemos perder lo material. Y qué tremendo, hermanos, lo material es una bendición de parte de Dios, pero a veces lo material viene, lo material se va. Nuestro corazón no debe estar puesto en eso, nuestro corazón debe ser siempre agradecido delante del Señor. Amén. Mire, en una oportunidad, una persona que venía a la iglesia, fiel a la iglesia, chévere a la iglesia, venía contento con la iglesia, fino con la iglesia, le robaron el teléfono. Él duró reuniendo para comprar su teléfono última generación bastante tiempo. Reunió su teléfono, tenía un teléfono bruto y se compró uno inteligente, ¿verdad? Y ahora estaba contento con su teléfono. Se le robaron el teléfono. Se amargó de tal forma como si el teléfono tiene una conexión invisible con nuestro estado de ánimo. Se nos puede quedar la Biblia en la casa. Se me quedó la Biblia. Se me quedó el teléfono y nos falta un riñón. Se nos pierde el teléfono y andamos. ¿Qué pasó? ¿Se te murió alguien? No, que me quedé sin teléfono. Hermanos, si se robaron el teléfono, véalo desde este punto. A lo mejor Dios quiere que usted pase más tiempo con Él. ¿Está conmigo o no está conmigo, hermano? Dios puede darnos otro teléfono, ¿sí o no? Claro, pero nuestro ánimo no debe estar en las cosas materiales. Hermano, le estoy poniendo un ejemplo bastante estirado, porque no podemos comparar que se nos roben un teléfono. No podemos comparar que perdamos un electrodoméstico o que se nos dañe algo en la casa. No podemos comparar eso con 12,000 millones de dólares que perdió Job en un día. Hermano, nuestro corazón, nuestro tesoro debe estar puesto en las cosas del Señor. Un día vamos a estar delante de Él y nada de lo que este mundo hemos traído vamos a poder sacar. Por eso es que nuestro gozo no debe estar en las riquezas y en el bienestar de este mundo. Mire, ponga una marca en Job, por favor, y acompáñeme a Salmo. Mire conmigo el libro de Salmos, capítulo 62, por favor. Salmos 62, versículo número 10. Cuando lo tenga, diga un fuerte amén, por favor, para saber que llegó allí. Salmos 62, 10. ¿Están conmigo ahí, hermanos? Dice: no confiéis en la violencia ni en la rapiña, no os envanezcáis si se aumentan, ¿qué, hermanos? Las riquezas. No pongas el corazón en ellas. No tengo el tiempo, hermanos, para mostrar todos los versículos. En el Salmo también nos dice el salmista que no pongamos nuestro corazón en las riquezas, porque le pueden salir alas y pueden volar. Las podemos tener hoy y mañana no. Y así como Job, que tenía todo un día y al otro día lo perdió. Pero mire la respuesta y el corazón que tenía Job. Mire conmigo, por favor, ahí en Job capítulo número 1. Job capítulo número 1. ¿Qué hizo Job cuando perdió todo? Versículo 20. ¿Están conmigo ahí, hermanos? Job 1:20 dice: entonces Job se levantó y se quejó delante de Dios. ¿Dice así, hermanos, allí? No. Dice: y se levantó Job y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra. ¿Y qué hizo, hermano? Y adoró. Tremenda lección de parte de un hombre que perdió todo. No solamente él perdió lo material,
también Job perdió una parte emocional tremenda. Mire el versículo 18, de ahí mismo del capítulo 1, versículo 18, dice: entre tanto que éste hablaba, es decir, el que le dio la mala noticia de los bienes materiales, entre tanto que éste hablaba, vino otro y dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y vino un gran viento, y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes. ¿Y qué pasó, hermano? Y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Tremendo, hermanos. Perdió lo material y ahora pierde algo tan personal que son sus hijos. Nosotros venimos de una cultura bastante matriarcal, ¿no? Donde se nos enseña que lo primero son nuestros hijos, y de un amor tremendo a nuestros hijos. Imagínense, hermano, esta historia en nuestro contexto. Dice la Biblia que no solamente perdió sus bienes, sino todos sus hijos murieron. Todos sus hijos murieron. Qué tremendo patrón y qué tremendo nivel, hermanos. Todos sus hijos, ¿cuántos hijos tenían? 10 hijos. De verdad, debe ser un dolor fuerte perder a un hijo. Y solamente aquellas madres y padres que han tenido que perder a un hijo, sabe el dolor que está. Nunca se olvida. La muerte de un hijo nunca lo va a olvidar. Usted puede ir a todas las consultas psicológicas que quiera, de psiquiatría, de ánimo, y usted nunca va a olvidar eso. Uno nunca olvida eso. Uno aprende a vivir con ese dolor. Y Job perdió sus bienes materiales y le dan esta tremenda noticia. No solamente perdió un hijo o 2 hijos, perdió a todos sus hijos. Su parte emocional fue tocada. Y qué tremendo, porque a veces nosotros pasamos por momentos de duelo y es impresionante cómo nuestra carne nos derriba. Y lo primero que hacemos es: wow, pero Dios, ¿por qué? Y le acusamos a Dios, pero ¿por qué el Señor? Bueno, Job tenía 10 razones para quejarse delante del Señor. Y no solamente perdió a sus hijos, sino que él tiene una persona a su lado para apoyarse en los momentos de dolor. Si usted perdió a sus hijos, evidentemente Job tenía a su esposa como ese apoyo para poder descansar en ella, y de repente él va a su esposa para apoyarse con su esposa. Y mire lo que sucedió con su esposa. Mire el capítulo 2, versículo 11. Mire lo que sucedió allí con Job, capítulo 2, versículo 11. ¿Están conmigo ahí, hermano? Cuando lo tengan, diga un amén, ¿verdad? Capítulo 2, versículo número 11. Perdón, a ver. No, 9. 2:9. Dice: entonces su mujer, le dijo su mujer: aún retienes tu integridad, maldice a Dios. ¿Y qué, hermano? Aguará, hermano. De verdad, tremendo. Job estaba bastante contrariado, pierde sus bienes materiales, pierde a sus hijos, y su esposa le dice: no, chico, es culpa tuya, maldice a Dios. ¿Y qué? Tremendo. Satanás, lamentablemente, y Job, hermano, no solamente su parte material, su parte emocional fue tocada. Hermanos, cuando usted sienta que no puede más, que que está arrastrando la cobija, porque yo creo que todos nosotros en algún momento emocionalmente estamos arrastrando la cobija, estamos mal emocionalmente, y nosotros decimos: wow, pero me siento mal, vale, tengo esta persona, no me quiere hablar. Bueno, Job perdió 10 hijos y su esposa le dijo que se muriera. Tremendo. Y sin embargo dice la Biblia que él se postró en tierra y adoró a Dios. Estimado hermano, cuando usted esté cargado, cuando usted esté emocionalmente vulnerable, usted no vaya a alejarse de Dios. Por el contrario, hermano, acérquese al Señor y adore a Jehová. Viene Job y dijo: si Dios me dio
lo bueno y lo malo. Yo no voy a maldecir a Dios, por el contrario, recibiremos el bien y el mal no recibiremos. Y Job se mantuvo firme. Y no solamente su parte emocional, ya hemos visto que también Job, lo que le faltaba, lo último que faltaba para rebosar el vaso, se enfermó. Capítulo 2, versículo 1. ¿Están conmigo ahí, hermanos? Por favor, ¿verdad? Dice: aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Vinieron delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos, presentándose delante de Jehová. Segunda vez venía el hombre, ¿no? Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene, ¿qué, hermano? Su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Bueno, ya usted sabe la historia. Satanás tocó a Job y se enfermó con una lepra tremenda, una sarna tremenda, y ahora había tocado su parte física. Hermanos, yo no sé, a veces vamos a sufrir enfermedades en nuestra vida, vamos a sufrir dolor, pero recuerde que nuestro Señor Jesucristo llevó en la cruz del Calvario nuestras llagas y nuestras enfermedades. Y al final, hermano, aun cuando Satanás toca a Job en su cuerpo, en sus bienes y en su familia, viene su esposa, el versículo 9, y le dice que si retiene su integridad. Y el versículo 10 es un versículo que nos habla del corazón que tenía Job, y es el corazón que debemos tener nosotros. Dice versículo 10: y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. Y le dice: recibiremos de Dios el bien, y el mal no recibiremos. En todo esto, ¿qué dice ahí, hermano? No pecó Job contra Jehová. Hermanos, ¿realmente tenemos nosotros este nivel que tenía Job? Si podemos nosotros ser sinceros y nos sucede esto que le sucedió a Job, donde perdió todo, hermano, que usted un día tenga que irse al paseo de Macuto a dormir en una parada porque perdió todo, hermano, así, ¡pum!, que quedó solo. Y su esposa, su compañera, o su esposo, su compañero le dice: no, chico, anda, muérete. Y para más ñapa, se enferma. ¿Podríamos nosotros decir, hermano, como dijo Job: recibiremos el bien y el mal no recibiremos? Hermanos, nosotros en esta vida debemos poner en orden nuestras prioridades y agradecer a Dios por lo que ha hecho por nosotros. No se olvide que en Cristo somos más que vencedores. Que el Señor nos ha dado grandiosas y preciosas promesas para valernos de ellas. Hermanos, no puede faltar la riqueza material, pero tenemos riqueza en los cielos. Nos puede faltar, hermanos, el apoyo incondicional de la gente que nos rodea, y emocionalmente podemos estar quebrados, pero dice la Biblia: no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, quien te esfuerzo y quien te levanto. Hermanos, que en los momentos de dolor y de enfermedad que usted está pasando, que puede pasar, el Señor está a su lado para consolarlo. Que no nos olvidemos que el Señor ya nos ha bendecido, que el Señor nos ha dado más de lo que merecemos, nos ha dado la salvación, nos ha dado y ha muerto por nosotros en la cruz del Calvario. Y aún así, hermanos, necesitamos nosotros tener la esperanza que tenía Job. No solamente pasó por todo eso, sino que Job siempre mantuvo su integridad. En los momentos de debilidad, hermanos, solamente les pido, y créanme, que cada uno de nosotros tiene que vivir su experiencia. A lo mejor usted dirá: pastor, para usted es fácil decirlo. Yo he vivido mi experiencia. Usted tendrá que vivir sus pasadas por el desierto.
Cada uno de nosotros tendrá que experimentar en algún momento el dolor como lo sufrió Job. Pero lo que nunca podemos olvidar y es perder lo que Job nunca perdió, es no perder la esperanza en nuestro Dios. Nunca. Mire, Job al final, mire lo que dice, por favor, ya para terminar, en Job 19, Job capítulo 19, mire lo que dijo Job en el capítulo 19, por favor, mire allí, cuando lo tenga, diga un fuerte amén para saber que está allí. Amén. Job 19, 25, mire lo que dijo Job al final de su vida, dice: yo sé que mi Redentor, ¿qué? Vive, y al fin se levantará sobre el polvo. Y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver ¿a quién, hermano? A Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán y no a otro. Hermanos, mire, Job perdió su riqueza, perdió a sus hijos, perdió a su esposa, perdió su salud, pero algo que él no había perdido era la fe. Y él dijo: yo sé que mi Redentor vive. Hermano, en nuestro dolor, en nuestra adversidad, Él está con nosotros. Creamos en Él. No pierda la fe, no pierda la esperanza. Todavía no está escrito todo. Si nos toca sufrir y morir sufriendo, nos espera una eternidad gloriosa con nuestro Señor. No perdamos la esperanza. Al final, hermano, Job, aparte de eso, aparte de lo que ya hemos hablado, tenía 3 amigos que no sé si eran amigos nada. Lo que hacían era acusarlo, y tú culpa, y tú ni sabían, ¿verdad? Y siempre vamos a tener esos amigos en nuestra vida. Por eso es que, como cantamos nosotros, nuestro mejor amigo es Cristo Jesús. Y mire, hermanos, al final de la vida no podemos terminar esta enseñanza sin poder ver en la finalización de la vida de Job. Mira el capítulo 42, versículo 10, al final de la vida de Job. Por su constancia, su perseverancia, mire lo que sucedió con él. Capítulo 42, versículo 10. ¿Están conmigo ahí, hermanos? Dice: y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos. Y mire qué interesante, hermanos. Y aumentó, ¿qué? ¿Está conmigo en el versículo 10 ahí? Y aumentó, ¿qué, hermano? Al doble todas las cosas que habían sido de Job. El Señor lo bendijo. Y el Señor quiere a nosotros bendecirnos. Quiere tener esa cerca de protección en nosotros. Pero nunca, hermanos, olvidemos y nunca perdamos la esperanza en nuestro Dios. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros, todos con sus ojos cerrados, sus rostros inclinados. Vamos a estar orando. Yo no sé, hermanos, si habrá alguien que se identifique con Job. Hasta ahora podemos decir que hemos sufrido, sí, no al nivel de Job, pero hemos sufrido. Y no estamos minimizando el sufrimiento que podamos tener delante de Dios. La pérdida de un familiar es doloroso. La pérdida física de la salud es doloroso. La pérdida emocional de la gente que nos acompaña, que está a nuestro alrededor, es dolorosa. Las pérdidas materiales son dolorosas. Pero ¿sabe qué, hermanos? Señor siempre está con nosotros. Dice la palabra de Dios que en los momentos más difíciles de Job, él dijo: yo sé que mi Redentor vive, y yo sé que un día le veré. Un día le veré. No me dirán y me enseñarán, no, yo mismo le veré. A lo mejor estás pasando por un valle tremendo, ¿no? Por una tristeza emocional y espiritual fuerte. Has tenido pérdida interna. Todo el mundo ve la alegría de afuera, pero nadie ve tu tristeza que llevas dentro. Tal vez sientes que estás pasando por un momento difícil, pero no sé si alguien pueda decir esta mañana y decir: pastor, yo he pasado por eso. No al nivel de Job, pero sí he pasado por esos puntos que usted ha hablado. Pero yo sé
que mi Redentor vive. Y yo quiero que el Señor me ayude, que el Señor me dé fuerza, porque puedo perder la salud, puedo perder mi relación emocional, puedo perder mis bienes materiales, pero lo que nunca quiero perder es la fe y seguir adelante sirviendo a mi Señor. A lo mejor alguien me dice: pastor, ore por mí. Yo quiero tener en mi vida esa certeza, yo quiero tener esa esperanza que tenía Job, que en mis momentos de debilidad yo pueda entender que Él aún está conmigo. Si el Señor habló a tu vida, hermano, nadie mirando, nadie está mirando, tú puedas decir: pastor, ore por mí. El Señor habló a mi vida el día de hoy. Levanta tu mano. Amén. Gloria al Señor. Amén. Hermano, es importante, hermanos, que entendamos estas verdades, grandes verdades que vemos en la vida de Job. Uno, nuestro acusador nos acusará siempre. Por más bueno que seamos o por cómo nos encontremos, Satanás es nuestro acusador. Número dos, Dios nos ha cercado. Estamos en las manos del Señor. Y número tres, nuestro Redentor está vivo. Tenemos nuestro abogado con nosotros. Nunca lo olvidemos. Nunca lo olvidemos. A lo mejor alguien está acá y no conoce a Cristo como su Salvador personal. Es imposible que el Señor te cerque si primero no le das tu vida a Él, si primero no le entregas tu corazón al Señor. No quiero terminar sin dar la oportunidad. Si habrá alguien que está aquí y quiera recibir a Cristo como su Salvador personal y quiera inscribir su nombre en el libro de la vida: pastor, yo no sé si yo muera hoy iré al cielo, pero yo quiero estar seguro, de mi salvación. Yo quiero aceptar a Cristo como mi Salvador. Nadie está mirando. No sé si habrá alguien así que me diga: ore por mí, pastor, yo quiero aceptar a Cristo. ¿Habrá alguien así? Levanta tu mano, solamente queremos acercarte y orar por ti. Ahí hay una mano levantada, gloria al Señor por eso. Ore por mí, pastor, yo no sé si yo muera hoy iré al cielo, pero quiero estar seguro, quiero aceptar a Cristo como mi Salvador personal. ¿Habrá alguien más? Levante tu mano, no te dé pena, no te dé vergüenza. Lo importante es tener esa seguridad de nuestra salvación. Padre, gracias te damos, Señor, porque eres bueno con nosotros. Gracias porque sabemos que tú estás vivo, Señor. Que aún he de verte, como dijo Job. Algún día, Señor, te veremos cara a cara como eres. A pesar de nuestras luchas, batallas y pruebas, tú estás de nuestro lado, Señor. Gracias. Padre, yo te pido por cada hermano o hermana que ha levantado su mano, Señor. Lleva sus cargas, su dolor. Señor, ayúdanos a tener esta confianza, a poder adorarte en medio de la adversidad y a poder buscarte, Señor, en medio del dolor. Mi Señor, gracias te damos. Te pido que bendigas a mis hermanos. Bendice, Señor, el resto del servicio, que lo que hagamos sea para tu gloria y para tu honra. Y estas cosas, Padre, te las pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén. Pastor Oliver, por favor.